En esta tarde vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Es uno de los profetas que se les conoce como los profetas menores. No es porque Jonás tuviese menos años que los demás profetas. Tampoco se refiere a el grado de importancia, sino que está haciendo énfasis por el contenido que tiene el libro. Pues todos son inspirados o dados o soplados por Dios. Eso significa la palabra inspiración. El libro de Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Jonás, les dije, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Un saludo a los que nos están viendo. No sé si se cortó, hermano, o todavía está ahí. Bueno, Jonás dice el capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer. Dice la escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Vamos a orar. Padre, gracias esta tarde por el equipo de hermanos que nos hemos dispuesto a venir a la Colonia La Libertad para compartir el mensaje de tu palabra. Gracias porque tú has sido tan maravilloso. La vida de aquellos que van a escuchar esta predicación, los que la van a ver en sus casas a través de la página de la congregación, y todos aquellos que esta tarde tenemos de un corazón dispuesto, lo preparamos para ser edificados, consolados y ministrados por la hermosa, bendita y gloriosa palabra del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a hablar del tema: Nínive se arrepiente de sus pecados. Vamos a ver los que estamos aquí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, hermanas? Nínive se arrepiente de sus pecados. Vamos a ver si aquí se lo aprendieron. ¿Cuál es el tema? Nínive se arrepiente de sus pecados. Nínive se arrepiente de sus pecados. Nosotros encontramos la lista de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos ministraron en tiempos donde la nación de Israel estaba teniendo prosperidad u otras naciones, pero otros tuvieron que llevar el mensaje cuando la situación era bastante crítica. Pero lo que sobresale en todo es que Dios siempre levantaba un profeta que llegara con el mensaje para poder anunciar el deseo de Dios en la tierra. Por eso el profeta Jonás describe algunos objetivos o tiene algunos propósitos, en el cual Jonás muestra a Israel y a las naciones la magnitud de la misericordia que hay por medio del arrepentimiento hecho a través de la predicación.
También Jonás muestra mediante la experiencia que Israel había perdido el enfoque de ser luz a las diferentes naciones. Ese era el propósito de Dios para la nación de Israel, que fuesen luz y llevasen el mensaje a los demás pueblos vecinos. Todos conocían quién era el Dios que tenían los israelitas. Por cierto, cuando iban a la guerra, los demás temblaban al darse cuenta quién era el Dios que tenía el pueblo de Israel. Yo sé que el mundo sabe quién es el Dios más grande y más poderoso. La gente está consciente que hay un Dios que es sobre toda la tierra. El ser humano tiene la capacidad de razonar y analizar cuál es el rumbo de sus pasos y darse cuenta de la gran necesidad que hay que Dios sea el centro de nuestras vidas. El Señor, por medio de Jonás, muestra a los que están descarriados o a los que están desviados que por medio del mensaje Él espera que vuelvan a Él. El capítulo 1 del libro de Jonás nos muestra a un profeta que cuando recibió el llamado se mostró un poco indiferente. Pero luego vemos a Jonás teniendo un encuentro con el Señor y lo vemos predicando, enseñando específicamente en la ciudad de Nínive. Dios, por medio de Jonás, trajo un avivamiento a este lugar. El avivamiento fue la conversión masiva de la ciudad de Nínive. Y esto es lo que vamos a hablar en esta preciosa hora. Por eso voy a mostrarles qué fue lo que pasó en Nínive. Primero, vemos que Dios envió un mensajero. ¿Cuántos saben que Dios siempre envía mensajeros? Dios envía mensajeros, dice el versículo 1 y 2 del capítulo 3 que nosotros hemos leído. En el versículo 3 dice la escritura que vino palabra de Jehová al profeta Jonás. Dios tuvo que tratar con Jonás para que él llegara a Nínive y pudiese llevar un mensaje diferente quizás al que estaban acostumbrados a oír. La gente que se prepara, se dispone, Dios siempre la usará para llevar una palabra de bendición. Vivimos en tiempos donde el ser humano muchas veces es despreciado. La sociedad mide al hombre, tanto tienes, tanto vales. Pero Dios ve al hombre como un ser importante que Él ha creado, que lo puede bendecir y que quiere ayudarlo en todas sus necesidades. La gente calificará a los demás de acuerdo a la forma que ellos son. Si tú eres muy bonito, puedes tener muchos amigos. ¿Cuántos hermosos están viendo ahí el video? Yo sé que varios. Y si tú no eres tan bonito, dice, no te va a salir ni un novio ni una novia. Pero Dios no nos ve así, Dios nos ve como especiales a todos. El Señor nos ama con amor eterno y levanta al profeta Jonás, y el mensajero se dio cuenta del mensaje que debía llevar a donde Dios lo iba a enviar. Pero para llevar este mensaje tenía que conocer primero al dador del mensaje. ¿Por qué es que nosotros enseñamos que hay un Dios que ama al ser humano? Porque hemos conocido a un Dios que nos ha transformado. Estábamos en un mundo o vivíamos haciendo las cosas malas. Por naturaleza, dice la Escritura, éramos hijos de ira y de la desobediencia. Estábamos marcados por la miseria que el pecado trae a nuestras vidas. Habíamos perdido el respeto, la identidad, los vicios se habían apoderado, así como mucha gente en este momento tiene ataduras por causa de la drogadicción, del alcoholismo, de otros vicios que lo están atando. Pues así éramos nosotros, pero un día Dios tuvo misericordia, su amor nos alcanzó, Él nos perdonó, Él nos transformó, rompió todas esas cadenas y nos dio una nueva oportunidad, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de oportunidades. Amén. Y en el versículo 2 le dice Dios al mensajero, levántate. Ese es el esfuerzo por anunciar el mensaje. Yo sé que aquí estamos con algunos hermanos y nos falta más ruta que vamos a hacer.
Los hermanos pudieran decir, hay otras cosas que no quiero, no puedo, pero ellos están aquí anunciando el mensaje que puede traer la salvación al ser humano, porque ese es el evangelio de Dios. El evangelio no es solamente una retórica humana, sino que es un evangelio que tiene poder para trasladarnos de las tinieblas al reino de la luz, para cambiarnos de nuestra vida de miseria y darnos una vida de bendición. Por eso todo aquel que se encuentra con el dador del mensaje, con Cristo, alcanzará una vida diferente. Eso es lo que Dios puede hacer. Sí, amén. Levántate y le da una misión. Ve a Nínive. Más adelante le voy a explicar cómo era Nínive. Y proclama, anuncia, enseña, grita, advierte el mensaje que yo te diré. La predicación no es un invento de hombre, es un invento de Dios. Es un deseo del cielo que se anuncie el mensaje. No es un invento de la iglesia, sino que es un invento del dueño de la iglesia. Ese fue el modelo que Dios dejó para que la palabra fuera anunciada durante el periodo de la nación de Israel. Dios le encomendó a los padres y les dice, enseñen a sus hijos la palabra, enséñenla. Los judíos iban a la sinagoga y aprendían la ley o la Torá, o como ellos le llamaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pero iban a aprender lo que Dios, lo que el Señor quería para ellos. Y cuando Cristo viene, Él dice en la Escritura que Él comenzó a enseñar también, a predicar el reino de los cielos. Levantó a un grupo de 12, después preparó a 70 y los envió a predicar, y les dice, les daré potestad para hollar serpientes, para tomar escorpiones, para reprender los demonios, pero vayan y prediquen el evangelio del reino, porque este evangelio será poder donde sea predicado. Por eso la predicación del evangelio es el deseo de Dios, para que por medio de este mensaje el hombre pueda alcanzar la salvación del alma, que es lo más importante que nos puede pasar en la vida. Sí, amén. Y llega el mensaje del Señor, y Dios preparó a Jonás. Dios prepara hombres y mujeres para usarlos. ¿Cuántas dicen amén? Porque veo varias mujeres. Dios puede usar a las mujeres. Dios quiere bendecir a las mujeres. Hay mujeres tan maltratadas por sus esposos, porque el hombre es grosero, es malo. En lugar de decirle bonita, le dice brujita. Pero ¿qué cree? Despectivamente, no le dice con cariño eso. Y la mujer sufre, pero hay un Dios que puede bendecir a la mujer. Amén. Y Dios prepara hombres y mujeres para llevar el mensaje. Y eso pasó en Nínive. Y vemos aquí lo segundo. Dios seleccionó una ciudad. Esa ciudad se llamaba Nínive. Nínive, dice el versículo 3, que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Esto es obediencia. El que decide obedecer a Dios, las cosas le irán bien en la vida. Amén. Cuando uno toma en cuenta lo que Dios quiere para uno, se puede dar cuenta que los planes de Dios son maravillosos. El hombre sufrirá cuando tomará decisiones en base a cosas que no tienen un fundamento sólido, o a ideas que no tienen una base estrictamente estable. Pero si Dios, por medio de su palabra, se vuelve la fuente de nuestras decisiones, y en tiempos de necesidad le buscamos a Él, Dios nos dará sabiduría, porque el que sabe obedecer, ese siempre tendrá la gracia y la bendición de Dios. Amén. Nínive. La ciudad de Nínive fue fundada por Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso que menciona la Biblia. Dice Génesis capítulo 10 del versículo 8 en adelante que Nimrod fue un hombre vigoroso, fuerte, poderoso, y él fundó esta ciudad de Nínive. Tuvo un gran auge cuando fue la capital del imperio asirio. Hubieron imperios que dominaron y tuvieron un gran impacto. Usted conoce la historia de Alejandro el Grande con los griegos, de Nabucodonosor con Babilonia, y después aparece la etapa del imperio de Roma. Pero en sus tiempos el imperio de Asiria, o la capital, era Nínive. Nínive y sus reyes ocupaban un lugar ponderante. Podríamos decir que
tenía una estabilidad que gobernaba en este lugar de Nínive. Ellos estaban situados cerca de un río, el Tigris. Este río proveía para Nínive estabilidad en todo. Si era una zona donde había agua, ahí había vida. Donde hay río, ahí hay vida, hay flora, hay árboles, ahí hay productividad. Hágase la idea cómo era Nínive. Era un centro de literatura. Según las excavaciones realizadas por el año 1800, encontraron un lugar grande que estaba lleno de, o se ve que ocupó un gran espacio la literatura. Porque la gente que lee aprende. Y si hablamos de la palabra de Dios, si nosotros leemos la Biblia, vamos a aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Le tengo una mala noticia. Si usted cree lo que el horóscopo le dice, ponete un calcetín al revés y te va a salir el amor este día en la micro, en la 16. Y no, ese día lo van a saltar. Anda una rudita en el pie y así vas a salir mejor. ¿Cuánta gente está poniendo su fe en eso? Pero no es así el modelo para que la bendición de Dios venga, sino que el modelo es mirar al Señor y entonces habrán bendiciones en abundancia. Amén. Era un lugar donde había literatura. Se cree que en la astronomía, en la matemática, en la astrología, ellos tenían un gran avance. Para los que les gustan las matemáticas, seguro habían varios libros que hoy ya no los tenemos aquí. Era una ciudad avanzada. Nínive tenía lugares ricos en jardinería y madera. Representa la economía de Nínive. O sea que no era una ciudad que estaba con bajos recursos. Tenía educación, tenía sus aulas de literatura. Tenía también economía. Había en Nínive un lugar donde se aprendía también en términos religiosos la adoración a diversos dioses. Y esto hacía que el pueblo o Nínive no se acordara del Dios que Israel tenía, porque habían olvidado al Dios que tenía la nación de Israel. Les comento que con las naciones vecinas, en tiempos de guerra, los ninivitas no eran tan fáciles. Eran guerreros. Ellos peleaban y agarraban a sus prisioneros. ¿Y sabe qué le hacían a los prisioneros? Les quitaban las manos, les quitaban los pies, los desmembraban, les quitaban los ojos. Y esto era una diversión para ellos. Y Dios, cuando ve todo lo que estaba pasando en Nínive, levanta al profeta Jonás y le dice: pregona contra aquella ciudad que está derramando mucha sangre inocente, pero ve y dile que hay palabra de Dios para Nínive. Yo creo que nosotros aquí en la ciudad de Nueva Guadalupe nos podemos dar cuenta de la gran necesidad que hay de Dios en las familias. Nos hemos llenado de lo que le pasó a Nínive. En Nueva Guadalupe hay cultura, hay educación. La gente ha prosperado en muchos aspectos. Hemos crecido en muchas cosas. Nueva Guadalupe tiene un trasfondo ya de varios años. Se dice que por el año 1838, el gobernador político y militar del departamento de San Miguel, en aquel entonces el coronel colombiano Narciso Benítez, ese hombre que había andado en las filas de Simón Bolívar, él en este momento se da el origen de esta ciudad, que en su momento no se llamaba Nueva Guadalupe, tenía otro nombre. Pero desde ahí ha venido evolucionando. En el año de 1840 se le llamó a esta ciudad el título de Pueblo Viejo. ¿Desde dónde venimos los trasfondos de nuestra ciudad? Pero yo creo que Dios en todo esto ha tenido su mano de misericordia extendida para Nueva Guadalupe. En el año 1856 todavía Nueva Guadalupe pertenecía al distrito de Chinameca. La distribución geográfica como lo es ahora era muy diferente en aquellos tiempos. Algunos de nosotros quizás tenemos familias de aquel entonces que comenzaron a colonizar
ciudad. La población de aquel entonces, por el año 1890, es un estimado de unos 1.600 habitantes. ¿Quién estuvo aquí antes? No sabemos. Por eso, si usted se encuentra alguna reliquia, algo que identifique, bueno, buscando el trasfondo, vi dos puntos de vista. Un escritor de la prensa dice que Nueva Guadalupe tiene un origen pipil, pero también Wikipedia dice que el origen de Nueva Guadalupe es náhuatl. Si fuéramos cualquiera de los dos, lo importante es que somos indios colorados todos. Hombres fuertes de lanza. Hombres que han estado ahí en la batalla, en la agricultura. Campos que han sido trabajados por manos laboriosas. Gente que ha estado ahí siempre sufriendo, cortando café, pero siempre sobresaliendo y llevando adelante a la familia. Por eso es que Nueva Guadalupe ha sobresalido. ¿Usted cree que a Nínive no le costó prosperar también? Sí le costó. A Nueva Guadalupe le ha costado también. El proceso no ha sido fácil. El tiempo fue cambiando y en el año 1951, en el mes de mayo, lo que fue Nueva Guadalupe, Chinameca, Jucuapa y Alegría, a eso de las 5:02 de la tarde, un terremoto de magnitud 6.2 grados sacude nuestros pueblos. Las casas no estaban como hoy las tenemos. Había una situación más difícil. Probablemente las casas eran de tierra, de adobe, y el terremoto sacude Nueva Guadalupe y cuánta gente murió y quedó ahí. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre ha bendecido esta tierra hermosa. Sí, amén. Por el año 60 o 70 se ganan el título de los planchados. ¿Cuántos están orgullosos de pertenecer a los planchados, hermanos? Amén. ¿Y por qué? Porque los sastres preparaban su ropa y lo llevaban a vender a toda la zona de Oriente. Y ya iba bien con el quiebrecito, el pantalón y la camisa hecha. Hermoso el lugar. ¿De dónde iban los sastres? Y se les da el título de los planchados. Una ciudad que Dios ha ido bendiciendo. Así como Dios levantó a Nínive, Dios ha bendecido también a la ciudad de Nueva Guadalupe. Por eso es que hay que darle gracias a Dios, porque Dios nos ha permitido estar en esta tierra. Y uno debe de amar la tierra donde ha nacido. Que no se nos olvide de dónde está nuestro ombligo. Sí, amén. No hay quien se va y se le olvida de la tierra de donde es. Sorry, no speak Spanish, no sé español. Sos de Nueva Guadalupe y estás en otro lado, que no se te olvide. Y la gente se va llenando de muchas cosas y vamos olvidando al Dios de los cielos. Pero ese Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Ese terremoto fue tan grave que en los municipios que mencioné hubieron más de 400 muertos, más de 1.100 heridos. Y se cuenta la historia de una señora de Jucuapa que sobrevivió 10 días aterrada debajo de los escombros. 22.81 kilómetros cuadrados la tierra guadalupana. Esa es la grandeza que hay en nuestra tierra. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Así como contamos el lado hermoso donde hay flora, hemos visto diversidad de pájaros, de animales que hay en los cerros, el desarrollo de la agricultura, gente trabajadora que siempre está ahí al frente, haciendo que la ciudad salga adelante, desarrollándose en todos los aspectos. En el área educativa, en el año 2007, Nueva Guadalupe tenía un desarrollo importante sobre la gente que había logrado estudiar. Sobre el censo que presenta la fuente Wikipedia, que el año 2007 más de 7.763 personas que habían respondido a una encuesta a nivel de estudios formales, ellos habían aprobado por lo menos el nivel básico, medio, y otros habían terminado de estudiar. Gracias a Dios, con 6 centros escolares, 4 en la zona urbana, con sus barrios, los barrios que todos nosotros conocemos.
San Luis, el Calvario, San Isidro, el Centro, las colonias, el Bosque 1 y 2, la Esperanza 1 y 2, la Bonanza, la colonia donde estamos predicando hoy, la Libertad, Jardines del Rey, La Molina, La García, los cantones como San Luis o los planes de San Sebastián, todos ellos conforman este municipio con el cual Dios quiere tratar, así como ha tratado con Nínive, Dios quiere tratar con Nueva Guadalupe también. Hablemos en el área de salud, somos privilegiados, tenemos un hospital, tenemos la unidad de salud, todos hemos ocupado esto más de alguna vez y nos han tratado tan bien. Amábamos a hermana Cari cuando estaba en el hospital, mi hermana Cari. Y todo esto hace que la ciudad sea productiva, esté en avance. Hoy se dice que la población estimada es más de 8,000. Bueno, y hablemos que son censos que no están actualizados, porque esto está muy grande. Y hoy los jovencitos de 12 o 13 años ya están siendo mamás y papás. Esto va rápido esta cosa, hermano Roberto. Y todo esto hace que Nueva Guadalupe haya ido desarrollando poco a poco, pero como no puede faltar el pero el pecado también ha crecido en Nueva Guadalupe. Así como Nínive creció, así hemos fallado y le hemos desobedecido a Dios. Es cierto, hemos crecido en muchas cosas, pero le estamos dando la espalda a Dios. Si usted ve, hay una práctica o hay prácticas que son antibíblicas. Porque así como Dios ha bendecido a Nueva Guadalupe, Dios ha visto la sangre que se ha derramado también en cada calle, en cada colonia. Y esa sangre que ha sido derramada ha subido también delante de Dios. Así como Dios ha dado prosperidad en el campo, ha dado prosperidad en las colonias, Dios también ha visto los robos que se cometen a mano armada. El Señor ha visto también los maltratos que están dentro de las casas. Él también ha visto la violencia que radica en el corazón de aquellos que piensan solamente de continuo el mal. El Señor ha ayudado durante el periodo de lo que hemos mencionado a este municipio, y así como Nínive prosperó, pero había una cosa que Nínive estaba fallando, y era que habían pecado delante de Dios. Yo creo que hemos ofendido a Dios nosotros también y necesitamos volvernos al Dios de los cielos. Amén. Le hemos dado la espalda al Señor, nos hemos llenado de buena filosofía, pero hemos dejado la filosofía del cielo. Dios nos ha permitido poder aprender, crecer para ayudar a los demás, pero una vez que hemos aprendido algo y hemos crecido, le hemos dado la espalda a quien tanto lo necesitaba. Dios no está de acuerdo con el que oprime al pobre, con el que roba al desamparado, con el que menosprecia al necesitado, con el que le da la espalda a las viudas y a los huérfanos. El Señor no está de acuerdo con la injusticia. Y así como Dios le envió palabra a Nínive, Dios envía palabra a Nueva Guadalupe para que todos podamos volvernos al Dios de los cielos. Porque así como Dios extendió la mano de misericordia por medio de Jonás, aquella ciudad hermosa de Nínive, a esta ciudad hermosa de Nueva Guadalupe, Dios siempre enviará palabra para que el hombre pueda dejar aquella maldad, aquella desgracia, aquella desdicha, y pueda volverse al Dios de los cielos. Dios está tratando con cada uno de nosotros. El Señor espera que nosotros accionemos y hagamos algo para Él. Y por eso tenemos lo tercero. Dios espera conversión con todo el corazón. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. Dice el versículo 5 que cuando Jonás llegó, Jonás les dijo: camino de aquí a unos días, Nínive tendrá el juicio de Dios. Y comenzó a pregonar en las calles y andaba gritando en las plazas de esa ciudad que tenía 120,000 habitantes. Y él corría y gritaba y decía: Nínive será destruida. Y cuando el pueblo oyó la palabra, creyeron al Dios de los cielos. Cuando nosotros creemos a Dios, nos damos cuenta cuán miserables y necesitados somos del Dios de los cielos. Amén. Porque la Biblia dice: no hay bueno ni tan siquiera uno. Si la gente en realidad supiera
lo que nosotros pensamos o hemos hecho, la gente se admirara porque se imagina menos de lo que hemos hecho. ¿Cuántos me entendieron esa palabra? Amén. No dice, yo no lo creo capaz que sea tan malo. No, que todos somos malos. Todos tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Y por eso es que necesitamos a Él. Y dice que creyeron en Él. Sin Dios las cosas irán mal. Y proclamaron ayuno. El ayuno era una muestra de arrepentimiento. Decidieron buscarle a Dios. El que se arrepiente le buscará a Dios. Hay mucha gente que tiene situaciones graves. En Nínive quizá muchos estaban llenos de indiferencia, pero cuando llegó la palabra por medio del profeta, ellos creyeron al Dios de los cielos y proclamaron ayuno. El que sabe que necesita de Dios, no importa la condición en la cualquiera que sea que puede estar, pero Dios siempre tendrá una palabra que le ayudará, le bendecirá, le sacará adelante, le dará una nueva identidad, le ofrecerá perdón, porque el Señor, aquel que le busca, Dios se deja encontrar, porque Él es un Padre amoroso que en lugar de esperarnos para el golpe, Él nos espera con los brazos abiertos. Pero si nos olvidamos de Dios, entonces hay un problema. Y se vistieron de cilicio. Esta es humildad, humillación. Era una vestimenta áspera, usada para mostrar indignación, porque llegó el profeta y les dijo, si no hay arrepentimiento, Nínive será destruida. Me temo, hermanos, que este tiempo de pandemia no haya sido Dios el que haya tratado con cada uno de nosotros. Tenemos que conocer al Dios que nos ha dado las oportunidades. Porque Dios ha hablado. Nos levantamos del terremoto del 50. A partir del año 80 al 92. Algunos de los que están oyendo y los que están aquí en la colonia saben que perdieron familiares. Quizás las bombas sonaron cerca. Los disparos se oían ahí en los montes. Alguna vez tuvo que tirarse debajo de la cama a modo de que no cayera. Los disparos ya sea de uno o de otro. A través del conflicto que El Salvador pasó. Y yo sé que esta ciudad no estuvo exenta de eso tampoco. Hoy, en el año 2020, hemos enfrentado una pandemia. Dios ha estado tratando con el ser humano para que el hombre tenga un corazón sencillo y se pueda humillar delante del Dios de los cielos. Amén. Pero a veces nosotros no nos humillamos delante de Dios. Pero dice la escritura en el versículo 5 de Jonás, desde el mayor hasta el menor, la gente fue tocada, la conciencia de ellos fue tocada. Dios da oportunidades a todos. A Dios lo necesita el que tiene solamente, el que no estudió su educación completa en una escuela, en un bachillerato o en una universidad, pero también lo necesita el que estudió y el que no ha estudiado. O sea, todos necesitamos a Dios. Nínive tenía cultura, tenía prosperidad. Dios va a bendecirnos a todos nosotros, pero no nos olvidemos del dador de todas las cosas. Yo creo que cada uno tenemos que hacernos un examen de conciencia, desde el mayor hasta el menor, pero vamos a ir a aprender de Dios. Trayendo a memoria el avivamiento en Gales, el avivamiento en Azusa, el avivamiento en El Salvador, cuando empezó la predicación en estos lados de una manera más fuerte. En Gales se tuvieron que cerrar las cantinas porque había servicio de culto los días domingo. Se tuvo que quitar o hacer recorte en el personal de seguridad porque el que robaba dejó de robar, el que mataba dejó de matar. Los que iban al cine no tenían servicio en esas horas porque estaban en un lugar donde había avivamiento, donde había palabra y presencia de Dios. La gente fue impactada por el mover de Dios, y yo sé y tengo esperanza que Nueva Guadalupe será impactado por un mover de Dios glorioso, por una gloria del Señor que bendiga a las familias, los niños, que bendiga las casas, que tengamos un tiempo donde las cantinas se puedan cerrar, donde las ideas sean para buscar a Dios, porque yo creo que el avivamiento que llegó a Azusa también, donde estaba William Seymour y la gente llegaba a oír la palabra del Señor, Dios lo puede traer para esta ciudad de Nueva Guadalupe también. Sí, amén. Pero tenemos que despojarnos de lo malo, así como Nínive se arrepintió. Dejaron caer en ese momento la maldad, dejaron caer las envidias, dejaron caer las borracheras, dejaron caer todas las cosas
cosas que eran contrarias a Dios. Y entonces dijeron, vamos a buscar al Dios de los cielos. Y según lo que dice la historia, ese avivamiento fue tan glorioso que fue la cuna del mover de Dios, para que la presencia de Dios fluyera de una manera especial. Lo que Dios hizo en Nínive fue un gran avivamiento, donde la gente se convertía, donde aquel que estaba lejos de Dios venía a buscar a Dios. Era una gran bendición de parte del Señor. Yo creo que esta tierra es tierra de promesas, donde Dios puede manifestarse de una manera especial en cada colonia, en cada lugar, que ahí llegue la chispa del Espíritu Santo y algo poderoso puede pasar en Nueva Guadalupe. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. El versículo 6 dice la escritura que llegó hasta el rey de Nínive la noticia de la destrucción. El rey dijo, proclamemos ayuno, busquemos a Dios. Se acordó de Dios. Cuando las personas influyentes de una ciudad se acuerdan de Dios, eso trae bendición. Cuando las personas que tienen ciertos grados o posiciones, me refiero a una posición en una ciudad notable que pueden influir en los demás, se entregan a Dios, eso trae gran bendición. Eso traerá una bendición, porque el rey se convirtió, se despojó de su vestido. Significa, su vida de riqueza la dejó por aprender y humillarse delante de Dios. No fue que renunció a lo que tenía, no. Cuando digo la dejó, es que en ese momento él estaba demostrando que él decidía humillarse delante de Dios, quitarse su vestido real, pero humillarse delante del Dios de los cielos. Porque hay gente que cree que nadie la puede tocar y le puede decir nada, pero hay un Dios que sabe poner en su lugar al rebelde. Sí, amén. Hay gente que dice, conmigo nadie puede tratar, porque yo estoy lleno de letras, estoy lleno de indiferencia, estoy lleno de bienes, tengo cuentas en el banco. Pero esa gente un día entiende, sea bueno o sea malo, sea de pie o sea en una cama de un hospital, pero se dan cuenta que solo hay un Dios que es grande sobre toda la tierra. Por eso el rey se cubrió de cilicio. Él se dio cuenta que en su ciudad había necesidad de Dios, porque sin Dios nos vamos a hundir. Él se dio la tarea de convocar al pueblo y dio una orden y dijo el rey que ayunen todos, hombres y mujeres, que se humillen y clamen a Dios, que se conviertan cada uno de su mal camino. Porque Dios está dando tiempo, Él ve el pecado, pero quiere que el hombre deje ese mal camino. Porque antes que venga una desgracia, Dios quiere darle la bendición de lo alto. Porque no quiere Dios que las cosas salgan mal. Porque Dios no quiere que el hombre perezca en su maldad. Porque Dios no quiere la muerte del alcohólico. El Señor no quiere que el drogadicto se haga loco en el vicio. Él no quiere que la que practica la prostitución agarre una enfermedad y se muera consumida por la enfermedad. Eso Dios no lo quiere. Por eso es que Dios da la oportunidad. Pero si nosotros despreciamos a Dios, Dios enviará el juicio también, porque Dios es amor y misericordia. Pero el que desprecia a Dios, ese experimenta a un Dios que así como ama, así castiga al ser humano también. Porque hay gente que se olvida de Dios, le dan la espalda al Señor y Dios está viendo todo eso. Y por eso dice el rey que se convirtieron, dice la escritura, el rey y todos, de la rapiña de sus manos. La rapiña es el robo, la falta de amor a Dios, a la indiferencia o el descuido para robar algo a mano armada. Eso es rapiña, o sea, una mano sucia. Las manos de muchos de nosotros están sucias y necesitamos limpiarlas delante de Dios. Razón tenía el profeta Jeremías cuando dice, aunque en tu casa amontones lejía, jabón, y ahora tenemos el nuevo que es amonio, que es alcohol gel, pero el pecado no puede ser borrado, porque lo único que puede borrar el pecado es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Sí, amén. Por eso es que uno tiene que confesarle al Señor sus faltas. La Biblia dice, venid a mí tal y como estéis. Colonia La Libertad, tal y como estéis. Cristo les ama, pero quiere una conversión verdadera. Que el corazón cambie.
Que aquel vecino problemático haga comunión con sus demás vecinos. Que aquel vecino que anda viendo cómo hacerle el mal a otro, ese tenga amistad con los demás. Que aquel que está planeando ir a derramar la sangre inocente, que se detenga, porque hay un Dios que está viendo lo que tiene planes de hacer. Que aquel que en este momento está pensando en hacerle el mal a su prójimo, que lo piense una y mil veces más, porque Dios, el mismo Dios que envía palabra de amor, ese Dios pedirá cuentas también de aquella maldad que el hombre está cometiendo. Aunque el hombre diga, aquí nadie me ve o nadie sabe lo que está pasando, pero hay un ojo que está viendo todo y que está pesando las acciones del hombre. Y Dios, por medio de Jonás, le dijo a Nínive, si no hay arrepentimiento, entonces vendrá el juicio. El versículo 9 dice que imploraron a Dios y clamaron al Dios de los cielos, pidiéndole misericordia. Ese es el Dios que sabe perdonar, el Dios que cuando le buscamos con amor y con misericordia, Él está dispuesto. Por eso dice la Escritura, se convirtieron de todo corazón. Dice la Escritura, ¿quién sabe si Nínive se arrepentirá? Ahora la cosa es, ¿quién sabe si Nueva Guadalupe se arrepentirá? Porque hay un Dios que todo lo ve. Sí, amén. Dice la Escritura que Dios, por medio de Jonás, envió esa palabra de bendición para que Nínive tuviera su oído atento. Dios dará las oportunidades. La gracia de Dios operará donde haya arrepentimiento. El Señor no dejará caer su castigo donde el hombre se arrepiente. Pero el hombre que no se arrepiente, este hombre tendrá problemas con Dios. Por eso es que nosotros necesitamos convertirnos de todo el corazón. Hay una orden y Dios dice, porque hay un ardor de ira que se va de arrepentir si la ciudad se arrepiente de todos sus pecados. Si nosotros confesamos a Dios y le creemos como Salvador y como Libertador, entonces Dios perdonará nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Por eso, hermanos, termino diciéndoles, Dios siempre enviará un Jonás. Antes que venga la desgracia, Dios enviará una palabra. En el tiempo que he tenido compartiendo la palabra del Señor, me he dado cuenta de muchas personas que han despreciado el llamado de Dios y después han tenido que pagarla muy caro, porque se han olvidado del Dios que ofrece misericordia. Por eso es que no despreciemos el llamado del Señor. No lo despreciemos, porque Dios, no importa quién nosotros seamos, enviará un Jonás para que nos envíe palabra. No importa la ciudad, si en este caso fuera Nínive, ahora es Nueva Guadalupe, Dios enviará siempre una palabra para que el ser humano pueda tener el perdón de sus pecados. Con Dios hay esperanzas de cambio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Con Dios se puede cambiar. Sí. Gracias a Dios por algunas organizaciones que ayudan a las personas. Si usted tiene vicio como el alcoholismo, puede buscar una organización. Si tiene vicios como la droga, también. Pero gracias a Dios, al Dios de esperanza, que Él perdona nuestros pecados y nos cambia la vida totalmente. Por eso el que viene al Señor, el que antes robaba, ahora ya no roba. El que antes tomaba, ahora ya no toma. El que antes era problemático, ahora se vuelve un hombre paciente, una mujer paciente, porque conoció al Dios de toda esperanza. Sí, amén. Dios no nos dejará solos. Y tampoco Dios, termino con esto, Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios sabe quién hace y qué es lo que hace, y por eso Dios envía una palabra. Por eso Dios le da oportunidad a Nueva Guadalupe, a cada uno de los habitantes, para que podamos tener nuestra vida a cuentas con Él. Vemos tres aspectos importantes en este mensaje. Primero, Dios envió el mensajero. Segundo, Dios escogió la ciudad. Y tercero, ellos se convirtieron al Dios de los cielos. A los que están ahí en sus casas, si quieren entregarle su vida al Señor, les pido que repitan esta oración después de mí. Señor Jesús,
te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida de una vez y para siempre. Señor, yo sé que tú tienes misericordia para mí. Perdóname en el nombre de Jesús.